Detectives, ¿cuál fue el caso más extraño que hayan investigado? Muy bien, soy detective ahora, pero esto sucedió cuando estaba de patrulla hace varios años. Recibí una llamada para verificar el bienestar de un chico cuyo vecino no lo había visto en un par de años. ¿Por qué tomó tanto tiempo informar? Bueno, fue en una zona rural. De todos modos, vamos a investigar y las ventanas están negras como hoy moscas. El coche está aparcado en el garaje. No hay señales de entrada forzada. Rompemos la puerta y encontramos a dicho tipo envuelto en un cable telefónico al lado de una silla volcada en su comedor. Estaba momificado y derritiéndose en la alfombra. Apenas reconocible como humano aparte de su forma y ropa. Su olor se mezclaba con los centímetros de agua estancada en su sótano debido a las tuberías rotas y todas las moscas muertas y el moho. Nunca lo olvidaré. También encontramos 2 bolsas de comestibles ordenadamente empacadas en el piso de su cocina. La casa también estaba muy ordenada. Sin testigos. Separado de su familia. Claramente tenía un gato pero nunca encontramos sus restos. El expediente médico indicaba que tenía una afección cardíaca. Mi teoría es que estaba teniendo un ataque al corazón y trató de llamar al 911 pero nunca pudo hacer la llamada. Quizás la parte más espeluznante. Su buzón estaba repleto de facturas vencidas y avisos de servicios públicos cancelados. El último tenía un par de meses. Y aún así le tomó demasiado a alguien llamar. Tuve una señora en mi ciudad que dejó de pagar su factura de electricidad, por lo que la ciudad simplemente cortó la energía sin hacer un control de asistencia social. Le tomó 2 años a alguien ver cómo estaba y para entonces ya era medio esqueleto. Un caso de asuntos internos en una prisión en la que solía trabajar. Aunque no estaba en la oficina de asuntos internos ni en la oficina del investigador del estado. Rayos, esto fue un fiasco. En la unidad de segregación de la prisión, había un sargento muy excéntrico que hacía ejercicio constantemente y le gustaba sentarse frente a las celdas y hablar con los reclusos sobre la vida durante horas y horas. Rutinariamente iba al gimnasio con una de las enfermeras que les daba a los reclusos sus medicamentos nocturnos. Una noche, uno de los reclusos es escoltado para recibir su inyección de insulina. El recluso le hace un comentario casual a la enfermera. ¿Vas al Gold's Gym en Anitown después del trabajo? El oficial de escolta lo informa, ya que la información personal de esa naturaleza es un riesgo para la seguridad. El sargento se pone instantáneamente bajo investigación y la enfermera informa que son compañeros de gimnasio. Hay informes anónimos de que está teniendo conversaciones personales no programadas con los reclusos en la celda. La gente no se acercará a él. Joder, no. ¿Quieres decirle a los depredadores de niños a qué escuela van mis hijos mientras estás en eso? Unas semanas más tarde, hay una acusación de que la enfermera estaba teniendo una aventura con el recluso exacto que hizo el comentario del gimnasio. Pero hasta el momento sin fundamento, por lo que aseguran que ninguna de las 3 personas se encuentre en la misma parte del penal mientras investigan más a fondo. Deben descartar que esto tampoco sea una forma de represalia hacia el sargento. Durante la investigación, se descubre una rareza. El recluso vivía a varias horas de distancia, pero recibía giros postales de Western Union en su cuenta desde una gasolinera relativamente cercana. Adquieren imágenes de vigilancia. Efectivamente, es la enfermera. Ella ha estado poniendo dinero en los libros del recluso durante varios meses bajo una identidad falsa. Durante la fila de píldoras de rutina para la población general, la enfermera estará encerrada en una habitación pequeña y segura con un paso para medicamentos. Se reveló que ella se escondería en la esquina y se expondría cuando él llegara a la puerta. Él violó intencionalmente las directivas de la prisión de ser enviado a segregación porque ella le informó de un próximo cambio en la rotación de enfermería. Pusieron al sargento como una pista falsa. Eventualmente la enfermera renunció, y no estoy seguro de qué acción legal se tomó. El recluso fue trasladado a una instalación diferente. La mala conducta sexual de custodia se trata como un asunto muy serio, especialmente dada la naturaleza estricta de las leyes federales de la Ley de Eliminación de Violaciones en Prisión. Mi tío era detective hace unos 35 años. Estaba investigando una serie de allanamientos y descubrió que un adicto al crack había excavado un agujero en los cimientos de un edificio de apartamentos en un espacio muerto. Vivía allí en un nido hecho de periódicos y basura al azar. Sí, como ese episodio de Expediente X. Cuando 2 oficiales fueron a sacar al tipo, el drogadicto arremetió y comenzó a morder. Aparentemente, como mecanismo de defensa, el adicto al crack comenzó a morderse los dedos y a escupirlos a la policía. Mi tío describió el sonido como morder una zanahoria fría. Cuando finalmente sacaron al tipo, se liberó y comenzó a subir las escaleras. Todavía tenía más 100 de fuerza por los poderes ultra del crack, por lo que procedió a recoger y arrojar a un oficial y a mi tío por la escalera. Finalmente atraparon al tipo. Mi tío sufrió una lesión grave y quedó incapacitado permanentemente. Yo no era el detective, pero ayudé como la persona que más sabía sobre tecnología. En la década de 1990,
Cuando las memorias RAM costaban alrededor de 50 a 75 dólares por megabyte, alguien se coló en un laboratorio de computación, abrió una docena de computadoras y reemplazó las 4 memorias RAM de 4 megabits de cada computadora con 4 memorias RAM de 1 megabyte. Nadie se dio cuenta. El marco de tiempo para el crimen fue en algún momento entre el 1 de septiembre y el 10 de enero. Sin video, sin tarjetas de acceso, sin sospechosos. Ese es un crimen bastante inteligente. No soy un detective, pero algo sucedió en la sociedad de mi apartamento. Es una sociedad cerrada con 5 edificios, y una mañana había una gran multitud frente a uno de los edificios. Resulta que una mujer había saltado desde el 5º piso al vestíbulo del ascensor alrededor de las 3 de la mañana. El padre de uno de mis amigos fue el primero en llegar a la escena cuando dijo que escuchó un fuerte sonido de explosión en ese momento y fue a comprobarlo. Aquí es donde las cosas se ponen turbias. La mujer vivía con su esposo y suegra, y cuando la gente fue a preguntarle a la suegra si podía confirmar que era la esposa de su hijo, miró por encima del borde del 5º piso hacia el cuerpo de abajo y dijo, «Oh, sí, esa es ella», en un tono completamente neutro. La policía local sospechó y revisó las cámaras del vestíbulo en busca de pistas. Resultó que el esposo había intentado estrangularla, marcas de cuerda en el cuello, y luego la llevó al 9º piso y la dejó caer. La pista más incriminatoria. La cámara mostró sus pantuflas cayendo 5 minutos después de que su cuerpo tocara el suelo. El esposo la echó y se fue de la ciudad, y una verificación de antecedentes reveló que este era su segundo matrimonio y había rumores de que él y su madre quemaron viva a su primera esposa. Durante más o menos un mes, tuve que acompañar a los residentes a sus hogares porque la gente en ese edificio estaba aterrorizada por lo que podría pasar. No soy un detective, pero me puse en contacto con mi detective para informarle sobre el incidente. Yo era un oficial de capacitación de campo que entrenaba a un nuevo equipo para mi departamento. Recibimos una llamada sobre una mujer que se quedó varada en una gasolinera, esencialmente una llamada de control de salud. Mi aprendiz y yo respondimos a la gasolinera y nos pusimos en contacto con la señora. Dijo que se alojaba en un hotel cercano y que no necesitaba ayuda. Mi aprendiz habló más con ella y mencionó que el gobierno la estaba persiguiendo y se enfrascó en una conversación extraña que no tuvo mucho que ver desde entonces. En su automóvil tenía un montón de carteles de un hombre que desapareció del estado de California. Le pregunté sobre el hombre desaparecido y me dijo que era su esposo y que desapareció hace años y que ella estaba en una misión para encontrarlo. Mencionó que encontró partes del cuerpo en su casa en California y mi aprendiz preguntó si eso había sido investigado, y dijo que había sido por un departamento local. Por curiosidad, le pregunté qué tipo de partes del cuerpo encontró en su casa y dijo dedos de los pies humanos. Eso despertó mi interés y le pregunté dónde están ahora. La mujer me mira a los ojos y dice, «Están en mi bolso, ¿quieres verlos?». Completamente conmocionado, le digo que por supuesto y pienso para mis adentros que no hay forma de que esta mujer tenga partes de cuerpos humanos en su bolso. Seguramente nos acercamos a su auto. Ella se acerca y agarra una botella de medicina llena de formaldehído. Dentro de la botella de formaldehído hay 3 dedos de los pies humanos, el dedo gordo del pie y 2 dedos más pequeños. Le pregunté de dónde sacó los dedos de los pies y dijo que los encontró en su casa en California. Dijo que no tenía idea de quiénes eran los dedos de los pies. Cabe señalar que la botella de formaldehído tenía cinta médica alrededor de la tapa que indicaba que estaba sellada. Para resumir, me puse en contacto con mi investigadora y determinamos que no era ilegal poseer dedos de los pies humanos de la forma en que ella los tenía. Por supuesto que estoy pensando que asesinó a su ex y le cortó los dedos de los pies y se los quedó por alguna razón. Decidí investigar más a fondo y se determinó que el ex desaparecido la dejó por otra mujer y él estaba bien. La hermana de la mujer dijo que la mujer tomaba un montón de medicamentos para muchos problemas diferentes y finalmente dejó de tomarlos, de ahí el comportamiento anormal. Nunca supe de quién eran los dedos de los pies y, finalmente, la envié por su camino. Determinamos que probablemente los extrajo un profesional médico en un hospital y alguien decidió quedárselos. Trabajo como perito forense en el campo de la informática desde hace unos años. Hubo muchos casos extraños que investigué durante mi carrera. Conseguí varios discos duros de un hombre acusado de compartir contenido pedo. En cambio, en los discos duros tenía más de 1 millón de fotos y videos, alrededor de 2 terabytes de datos, todos con contenido pornográfico de My Little Pony, dibujos animados. Tengo un teléfono móvil para analizar de otro hombre acusado también de compartir contenido pedo. Usó su teléfono para grabar videos donde perseguía y luego violaba pollos. Creo que ese fue uno de mis primeros casos que investigué. Una mujer perdió unos 50.000 euros con estafador de internet. Ella estaba hablando con un hombre que se hacía pasar por un soldado estadounidense y le dijo que estaba enamorado de ella y que necesitaba 1.000 euros para llegar a ella.
Ella le envió dinero para que él siguiera estafando y le prometió que compraría una casa para que vivieran juntos, así que ella le envió otros 50.000 euros y luego desapareció. Ella lo denunció a la policía. Se llevaron su teléfono y su PC para investigar más a fondo. Hace unos años, la policía tomó alrededor de 20 MacBooks de una pequeña empresa para investigar por fraude y facturas falsas. Desafortunadamente, solo tomaron monitores porque pensaron que todas las Mac estacionarias son iMac. Cuando regresaron unos días después a esa empresa, no quedaba ninguna computadora, por lo que se suspendió la investigación. No es realmente un caso, pero mi abuelo fue el primer y único detective armado en nuestro pequeño pueblo, en Inglaterra. Un día se soltó un toro en un pueblo vecino y lo llamaron para que fuera a cazarlo. Cuando fue a la caja fuerte del arma, la munición estaba allí, pero no se encontró ningún arma. Cuando preguntó por su paradero, resultó que la policía se lo habían prestado a la Sociedad de Teatro Amateur esa noche para una obra de teatro. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Yo no, pero mi abuelo era detective. Dijo que una vez estaba investigando un caso de asesinato. El esposo estaba siendo interrogado porque estranguló a su esposa hasta la muerte. Su respuesta fue que ella estaba teniendo un ataque y pensó que estrangularla ayudaría. Le dieron 15 años en Pearson. Soy un despachador del 911, una de las llamadas más extrañas que he recibido fue espeluznante. Así que estaba trabajando en la Radio TAC una noche en el condado de Broward alrededor de las 3 a.m. Esto fue hace unos 5 años. Y un camión de 18 ruedas se estrelló directamente contra un camión cuando salía de una salida de la autopista. Ahora bien, este tramo particular de la carretera era muy yermo. El furgón estuvo a punto de explotar y el camión de 18 ruedas lo partió por la mitad. 3 personas quedaron atrapadas dentro del camión en llamas. Según las personas en el camión, fueron rescatados por un hombre y ese hombre los sentó a todos ordenadamente al costado de la carretera y esperó ahí con ellos hasta que llegaron las unidades. Mandamos a todo el mundo a este accidente siendo que se trataba de un vehículo incendiado con atrapamiento. Florida igual llegó así como alrededor de 3 jurisdicciones diferentes de policía y bomberos. Para cuando llegaron, debían haber sido más de 100 unidades. Un bombero agarró el brazo del salvador de la gente para revisarlo, pero cuando ese bombero se dio la vuelta, el tipo ya no estaba. Él desapareció. Incluso teníamos la mitad de las unidades buscándolo en caso de que estuviera herido. Nadie volvió a ver a ese hombre nunca más. Cada vez que cuento esta historia, tengo una reacción mediocre, pero te digo, hombre, fue espeluznante como si el tipo fuera un fantasma o un espíritu o algo así que rescató a esas personas. Se detuvo para ayudar y recordó que tenía una orden judicial cuando apareció la policía. No soy detective, pero tenía que compartir esta historia. Cuando tenía alrededor de 15 años, tomaba el autobús para ir a la escuela. Había una niña de 10 años que siempre se sentaba frente a mí y hablaba de camino a la escuela. Ella era solo una de las personas de las que te sentías protector. Nunca parecía preocupada o en peligro. Ella simplemente sacó al hermano mayor en mí. Más tarde ese año, escuchamos que su padre había matado a su madre y luego se había suicidado. Todo el pueblo entró en estado de shock. Éramos una comunidad bastante pequeña y esto simplemente nunca sucedió. Y entonces llegó la gran revelación. La niña estaba molesta con sus padres, los mató a ambos y lo arregló para que pareciera que lo había hecho el padre. Eso me impactó hasta la médula. No hay evidencia de que alguna vez haya sido abusada o descuidada. Me senté justo al lado del mal personificado todos los meses y pensé que ella necesitaba protección. La mayoría de nosotros en mi clase de secundaria dejamos nuestra ciudad de basura justo después de la secundaria, pero como la mayoría regresamos a la ciudad cuando todos fracasamos en la vida. Mi supuesta mejor amiga empezó a salir con uno de nuestros viejos amigos mutuos. Al principio estaba realmente confundida, hubiera jurado que estaba casado. Unos días después descubro que está casado porque solo vivía como a 3 cuadras de mí y me invitó a ir con mi hija a jugar con su hija. No dije una palabra. Su relación con mi lunática amiga no era de mi incumbencia. Sabía que terminaría en algún momento y sería su culpa, ya que ha sido extremadamente inestable mentalmente toda su vida, pero siempre ha sido bastante sexy, por lo que la gente simplemente se lo aguanta hasta que les muerde el trasero. Mi amigo venía regularmente a mi casa para sentarse en el porche y hablar sobre la vida, incluso cuando la lunática no estaba cerca. No sé, solo una especie de terapia informal con un blunt. Se volvió tan regular. También era militar e hizo 2 giras en Irak, por lo que eso se incorporó a su ser en este momento. Un sábado por la mañana me di cuenta de que aún no había aparecido para nuestro café y mi blunt mientras los niños jugaban en el patio trasero. Lo suficientemente curiosa, caminé por las vías del tren hasta su casa y todo está rodeado, cerrado con cinta adhesiva y es un completo desastre.
Se suicidó, 2 perros, esposa embarazada de 7 meses y su hija y luego a sí mismo. Terminé ayudando a escribir un artículo de portada para Time sobre soldados y suicidios poco después y las imágenes y todo lo que sucedió nunca se apartaron de mi mente. Y esa mejor amiga lunática. Cuando la llamé y le conté lo que pasó, fingió llorar y luego preguntó si debería ir al contenedor de basura una vez que comenzaran a vaciar su casa para agarrar su alijo de hierba. Esa amistad terminó. No es una historia de un detective, pero pensé que aún sería relevante. Recuerdo haber hablado con un fiscal del condado de mi programa de juicios simulados y me contó sobre uno de sus casos más inquietantes. Un hombre había engañado a su esposa con una stripper de Canadá, y cuando su esposa llegó a casa, vio que su esposo la engañaba. Procedió a matarla, no se sabe cómo, creo que fue con un cuchillo, y dejó su cuerpo en el dormitorio principal. No estoy seguro de lo que le pasó a la stripper. El hombre procedió a bajar las escaleras donde sus 2 hijos dormían profundamente y roció los pasillos con gasolina. Encendió el pasillo, volvió arriba y esperó. Esperó con su esposa muerta en el suelo. Después de que su casa estalló en humo, saltó por el balcón y fue arrestado rápidamente. Si bien la historia no provino de un detective, me contó cómo los oficiales en la escena tomaron fotos de los cuerpos quemados e incorpóreos en la escena. No puedo imaginar lo traumático que fue para los detectives y el CSI reconciliarse con el hecho de que quemó vivos a sus 2 hijos y a su esposa. El hombre procedió a suicidarse en la cárcel ahorcándose antes de ir a juicio. Ya no soy detective, así que siento que puedo compartir. Había una familia muy rica en la ciudad. El abuelo era autor o escritor de algún tipo. Había construido un legado a lo largo de los años. Todos los miembros de su familia se estaban aprovechando de su riqueza. Tuvo algunos hijos. Una hija, que trabajaba en bienes raíces. Su padre nunca confió en el hombre con el que se casó. El hijo del medio había fallecido unos años antes, pero su esposa todavía estaba conectada con la familia. Ella estaba tomando dinero del abuelo y actuando como si fuera para la matrícula universitaria de sus hijas. El hijo menor trabajaba para la editorial que creó. Toda la familia era un desastre. Muy disfuncional. Solo realmente involucrados con el abuelo por su dinero. A medida que aprendimos más sobre el caso, esto se volvió realmente obvio. De todos modos, una noche después de una reunión familiar, el abuelo se suicidó. Nos llamaron al lugar para analizar la escena del crimen, salpicaduras de sangre, etc. Terminamos entrevistando a todos los miembros de la familia. Nos llevó un par de días. Era un caso de libro de texto. El abuelo estaba envejeciendo y ya no quería lidiar con los problemas que enfrentaba. Entonces, de la nada, justo cuando estábamos a punto de cerrar el caso, aparece un investigador privado al azar. Acabó tirando por la ventana todo lo que ya habíamos determinado. Él secuestró todo el caso. Nunca antes me habían echado de un caso, especialmente, de alguien fuera de la oficina local. Sin embargo, ahí estábamos, un investigador privado nos decía qué hacer. Para resumir, descubrió que el nieto había planeado el asesinato del anciano. Las cosas no salieron como él planeó, pero después de unos 90 minutos finalmente pudimos averiguar qué sucedió. Nunca olvidaré ese caso. Lo reproduzco una y otra vez todo el tiempo. De hecho, lo recordé la otra noche.